Actiones nostras quesumus Domine, esperando preveni et adjuvando prosequere, ut cum te nostra oratio deparatio a te semper incipiat, et per te cepta finiatur, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ok, bienvenidos. Bueno, este tema es un tema muy importante que de hecho he querido hacer una presentación desde hace tiempo, pero siempre que hay muchas ganas de comunicar un mensaje, luego depende de que lleguen la gente. Pero estamos grabando, entonces pueden pasar la charla a los que necesitan saber, ¿no? Porque vamos a hablar no solo de los anticonceptivos y el problema con ellos, sino también la mentalidad anticonceptiva que se puede aplicar en otras circunstancias y es bastante común hoy en día. Entonces, la Iglesia nos ha enseñado realmente desde el principio, porque podemos encontrar incluso en los padres de la Iglesia enseñanzas sobre la necesidad de mantener apertura a la vida en el matrimonio. Obviamente en esos tiempos la idea de anticonceptivos no era igual, porque ya es más común y más fácil con el avance de tecnología. Pero de todos modos siempre ha habido maneras de intentar impedir la finalidad procreativa en el acto sexual. Y es parte de la naturaleza humana afectada por el pecado original de buscar aislar el placer de la responsabilidad que implica. Entonces, creo que, de hecho, tenemos la primera enseñanza sobre eso en el libro de Génesis, en la persona de Onán. De hecho, anteriormente, para hablar de este pecado, se decía onanismo, ¿no? Porque encontramos en Génesis capítulo 38, dice, Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, y Yahvé le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces, por lo largo de la historia, el apetito sexual ha sido siempre difícil de controlar, y la misma naturaleza viene con, digamos, un candado o una protección, ¿no? De que cuando hay algo poderoso y peligroso, exige una responsabilidad de parte de los hombres para su buen uso. Y en la historia podemos encontrar de que hubo varios intentos de inventar métodos anticonceptivos con ciertas plantas, con la tripa de animales y otros métodos para inducir abortos, ¿no? Pero la situación volvió bastante peor. Podemos identificar medianos del siglo XIX ciertas ideologías, pero realmente en el siglo XX, con avances de tecnología, entonces fue mucho más fácil, porque incluso los primeros tipos de condones, por ejemplo, dicen que era algo bastante costoso, ¿no? Entonces mucha gente no era posible, ¿no? Pero luego inventó una manera de producir condones
baratos, ¿no? Y que eran más eficaces. Inventaron un dispositivo intrauterino y otras cosas, ¿no? Pero todos tenían su riesgo y pues era un tema bastante penoso. Es decir, era algo vulgar. Incluso en los Estados Unidos teníamos leyes en los años 20 que prohibía publicidad sobre anticonceptivos e incluso fue ilegal de venderlos aún a matrimonios sin una receta de un médico. Entonces, era una ofensa mandar esos productos por correo y no podían hacer publicidad. Obviamente, el hombre encuentra sus maneras a pesar de las leyes, ¿no? Entonces existía, pero fue algo mucho más difícil, ¿no? Luego, pues las cosas iban cambiando con diferentes ideologías que surgieron, porque antes la idea de usar algún método anticonceptivo fue básicamente querer tener placer evitando la responsabilidad que representa tener un hijo o evitar una situación vergonzosa o problemático, etc. ¿Okay? Pero luego surgieron otros motivos, por ejemplo, Margaret Sanger, en los Estados Unidos, empezó a hablar de eugenesia, y el darwinismo biológico llevó a un tipo de darwinismo social, ¿no? Y es interesante de que había pues movimientos de purificar la raza y diferentes razas, ¿no? Pensando que hay ciertas personas que no deben de reproducir y debemos de purificar los genes de la humanidad. Y hay situaciones que asusten, ¿no? De que hubo programas en diferentes países, incluso de forzosamente esterilizar ciertas categorías de personas, ¿no? O por ciertos crímenes, luego fue parte del castigo. Eso pasó en los Estados Unidos. También hay incidencia de eso en México. Hubo un programa de esterilizar poblaciones indígenas en ciertas regiones. Entonces, todo con esa idea. Obviamente, a Hitler le gustó esa filosofía y intentó promover. Luego, ideas, de hecho eso es anterior, pero ideas sobre la necesidad de limitar la población. Entonces necesitamos, no podemos soportar más de cierto número de gente, etc. Y más reciente, tenemos que practicar anticoncepción para proteger el medio ambiente y que está amenazado por demasiadas personas. Y de ahí nacen las campañas de que hablamos la vez pasada sobre la familia pequeña vive mejor y otras cosas similares, ¿no? Fue algo entonces menos secreto y más filantrópico. De hecho, leyendo una historia de eso, cuando Margaret Sanger empezó a promover la anticoncepción, de hecho, hizo una revista con ese título, ¿no? Control de natalidad, ¿no? Y muchas tiendas no querían publicarlo y fue la causa de su vida promover eso. Cuando empezó, al principio incluso hubo un comentario, una declaración de parte del presidente de los Estados Unidos diciendo que de esas cosas no hablamos en público de esas cosas, ¿no? Pero unos años después todo empezó a cambiar porque empezaron a argumentar, ¿no? De que necesitamos controlar especialmente ciertas poblaciones para que haya menos necesidad de servicios públicos o gastar menos, etc. Entonces empezó a ser como un asunto de salud pública. Y bueno, allí empezó y llegamos al punto ahora
en que en muchos países no solamente es luchar para el derecho al aborto, sino insistir que el gobierno pague el aborto. Y de hecho, una de los candidatos para la presidencia en los Estados Unidos ha dicho que ahora necesitamos pagar, el gobierno debe de pagar operaciones de cambio de sexo para presos, ¿no? Entonces, cómo ha evolucionado la cosa. Y una de las cosas que más promovía Margaret Sanger y otros en su círculo era una pastilla para controlar natalidad. Entonces, decía que si pudiéramos inventar una pastilla, una medicina, entonces eso sería casi mágico, algo mágico. Pero el problema todavía fue de que ningún científico, ningún médico de reputación quería meterse en algo así. ¿Por qué? Porque hubo esas objeciones al principio. Es interesante. Porque decían, ¿cómo es que vamos a administrar una droga a personas que no tienen ninguna enfermedad? Y no solamente eso, pero para impedir la buena función de su organismo, ¿no? Entonces, parece ir totalmente en contra del propósito de la medicina. Entonces, nadie quería participar en eso. Pero luego, a través de algunos ricos que querían promover eso, una inversión en investigación, pues empezaron a trabajar en eso. Alguien dijo, podemos, por ejemplo, controlar el ciclo de la mujer con un procedimiento o un tratamiento de hormonas, ¿no? Y hacer que pues no tenga su ciclo normal, y si no pasa eso, entonces no se va a embarazar. Y no sé si sabían, pero la fórmula para que logró eso fue inventada en la Ciudad de México. Y luego fue los primeros estudios de esta medicina, esta droga, hicieron en Puerto Rico, en unos barrios pobres. Y finalmente recibió autorización en los Estados Unidos y en otros países, pero solamente para tratamiento de irregularidades en el ciclo de la mujer. Pero fue muy popular y de repente había muchas mujeres que tenían esas irregularidades que estaban recibiendo la pastilla. Y en poco tiempo el número aumentó bastante, y ahora es uno de los métodos más comunes para el control de natalidad. Y hay mucha inversión de dinero en eso, y es algo que promueven muchísimo. También contribuyó revolución en la sociedad, revolución social y sexual en ese tiempo de los años 60 y 70, especialmente al alejamiento de Dios en general. Interesante que en el año 1930, que hubo una Asamblea Mundial de Obispos Anglicanos, la conferencia Lambeth, y es la primera vez que una iglesia cristiana aprueba el uso, la aceptación limitada del control de la natalidad. Pero marca un punto de partida, porque después de eso, una iglesia tras otra iglesia empieza a ceder en ese punto, cuando antes todos los cristianos estaban de acuerdo de que eso era malo. La Iglesia Católica pues seguía firme en eso, que frustraba mucho a los que promovían eso. De hecho, uno de los doctores que más luchaba para divulgar
el conocimiento de la pastilla, fue un católico, de hecho, y escribió un libro argumentando como un católico cómo es más responsable de limitar el número de nacimientos. Pero Papa Pío XI publicó una encíclica Casti Connubii sobre matrimonio. Es uno de los mejores documentos en cuanto a enseñanza clara sobre el matrimonio. Y en esta encíclica, pues enseñando sobre la naturaleza del matrimonio, defiende la enseñanza de la iglesia, ¿no? Pero dice, puesto que algunos apartándose manifiestamente de la doctrina cristiana, enseñada ya desde el principio y sin interrupción en el tiempo, han pretendido recientemente que debía implantarse solemnemente una doctrina distinta sobre este modo de obrar. La Iglesia Católica, a quien Dios mismo ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres en medio de esta ruina de las mismas, para conservar inmune de esta torpe lacra la castidad de la alianza conyugal, como signo de su divina misión, eleva su voz a través de nuestra palabra y promulga de nuevo que todo uso de matrimonio en cuyo ejercicio el acto quede privado por industria de los hombres de su fuerza natural de procrear vida, infringe la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes tal hicieren contraen la mancha de un grave delito. Y luego sigue diciendo que los sacerdotes y obispos tienen la grave obligación de enseñar eso, y cualquier sacerdote que se atreve a dudar o poner en duda esa enseñanza debe de recibir un castigo muy, muy grave, ¿no? Por las consecuencias. ¿Okay? Pero la iglesia empezó a, bueno, no digo dudar, pero de aflojar, ¿no? Como producto de toda esa revolución. En los años 60 viene el Concilio Vaticano II, que no dice nada sobre anticonceptivos, aunque muchos querían que declarara. Pero el Papa Pablo VI convocó una comisión de teólogos y otros para estudiar la cuestión, en parte en respuesta a ese libro que mencioné, ¿no? Que argumentó de que como católicos tal vez es más responsable de aceptar eso. Entonces, pasaron varios años estudiando y generó, porque también un hecho del Concilio Vaticano II es que fue la primera vez en la historia de la Iglesia que había tanta prensa, publicidad, en un evento interno de la iglesia. Entonces, siempre había reportajes. Entonces, y sabiendo cómo son los medios de comunicación, generó una expectativa que ahora la iglesia está poniéndose al día con tantas cosas. Finalmente vamos a salir de nuestra de tiempos medievales y estar con los tiempos, etc. Pero gracias a Dios, publicó Pablo VI después su última encíclica. Es interesante, Humanae Vitae, que fue muy importante en su momento, aunque mejor salió muy tarde, porque pues había tanto tiempo de que ya muchos sacerdotes estaban ya aconsejando a parejas que ya pueden ejercer libertad de conciencia, tomar sus decisiones, ya no es pecado, etc. Y viene Pablo VI con Humanae Vitae y es bueno pues leerlo porque aún no es bien conocido como debería ser, pero dice, no podíamos sin embargo considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión, entre otros motivos porque en seno
a la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer y, sobre todo, porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio propuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Entonces está diciendo que pues no hicieron su trabajo todo bien y por eso va a tomar una conclusión diferente. Por ello, habiendo examinado atentamente la documentación que se nos presentó y después de madura reflexión y de asiduas plegarias, queremos ahora, en virtud del mandato que Cristo nos confió, dar nuestra respuesta. Y puesto que en el tentativo de justificar los métodos artificiales del control de los nacimientos, muchos han apelado a las exigencias del amor conyugal y de una paternidad responsable, conviene precisar bien el verdadero concepto de estas dos grandes realidades de la vida matrimonial. Por ello, el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de su misión sobre la que hoy tanto se insiste con razón que hay que comprender exactamente, paternidad responsable. Hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí. En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones, etc. Pero dice, en la misión de transmitir la vida, los esposos no quedan por tanto libres para proceder arbitrariamente como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducto a la intención del Creador, manifestaba en la misma naturaleza del matrimonio, etc. Y afirme de que no es lícito ni aun por razones gravísimas hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana. ¿Sí? Entonces, afirma la enseñanza de la Iglesia que no podemos separar el fin primario del acto matrimonial, que es la procreación de vida. Y aunque argumentan de que hay otras razones y es para el bien íntegro de la persona, etc., de que de todos modos es algo intrínsecamente malo. Y es interesante porque luego viene como cierta profecía donde dice, si aceptamos ese punto, si seremos en eso, van a venir un montón de otros males al mundo. Vamos a ver la mujer degradada más. Vamos a hasta llegar a lo impensable, la legalización del aborto, ¿no? Y todo eso sí ha sucedido, ¿no? Porque como señala Janet Smith, una filósofa que habla mucho sobre este punto, de que la mentalidad anticonceptiva, luego, a pesar de lo que decía, ¿no? Que va a evitar muchos embarazos no queridos, etc., al final de cuentas llega a tener el efecto contrario porque pues elimina la necesidad de practicar la castidad y con las pasiones desenfrenadas tenemos más lujuria, más vicio y pues todo vuelve peor. Y entonces no podemos justificar nunca el uso de ningún método artificial para impedir la consecuencia natural del acto sexual si convienen o si reúnen las circunstancias, las condiciones. Me sorprende de que todavía, a pesar de todo lo que hizo Juan Pablo II, por ejemplo, de intentar reafirmar estas enseñanzas, todavía encontramos muchos católicos, incluso sacerdotes, que intentan a justificar, ¿no? De gente dice que nos dieron permiso para hacer eso, que no puede ser. Una vez tuve
una persona que venía a misa me decía de que pues su médico le había dicho que él tenía permiso de su confesor, ¿no? De recomendar esterilizaciones a sus pacientes, cuando siempre que es para el bien íntegro de la persona, ¿no? Es una manipulación de un principio moral, ¿no? Diciendo que, bueno, para mi psicología, mi bienestar, más prole me va a afectar. Entonces, pues aunque el bebé es un bien, el bien íntegro incluye cómo siento yo, ¿sí? Entonces, yo busqué ese médico para decirle que es erróneo, ¿no? Y incluso encontré, que no pude encontrar al revés, pero había unas declaraciones de Cardenal Ratzinger y la Congregación de la Doctrina de la Fe diciendo que en todo caso, en todas las circunstancias, que no es permitido, todavía es la enseñanza perenne, ¿no? De al propósito hacer algo que sea en el mismo acto matrimonial o en la persona como una operación, un procedimiento para impedir la concepción de vida. Es intrínsecamente malo. ¿Okay? Y entonces tenemos que dejar eso muy claro, ¿okay? Especialmente pues para los que son próximos de casar, los jóvenes, de que en ninguna circunstancia es lícito. Y la otra cosa muy relacionada es eso que mencioné, la esterilización, porque ahora también con el avance de tecnología es más y más fácil, ¿no? De decidir, que dicen que es el anticonceptivo permanente, ¿sí? Que es precisamente el problema. Pero dice, en el mundo ahora 30% de las parejas están esterilizadas. ¿Sí? Entonces, y eso es, yo pienso, una violencia, ¿no? Una violencia moral. Bueno, hay casos, lo que comenté, de una violencia física donde lo hacen en contra de la voluntad de las personas, ¿no? Por programas sociales o incluso, pues he escuchado bastantes casos, ¿no? De mujeres que después de su cesárea, ¿no? Cuando todavía no han despertado totalmente, les convencen a firmar algo y ya, y luego se despiertan y pues se arrepienten en el momento, ¿sí? Pero también otros tipos de violencia, presión social, económica, etcétera, ¿okay? O toda la publicidad común en la sociedad lo hace más y más común. Y eso es realmente algo trágico. Porque igual como nunca es permitido de usar un condón o usar otros métodos o la pastilla, ¿okay? Tampoco es lícito de someterse a una operación de ese tipo, ¿okay? Con la intención de no tener más hijos. Y volvemos a considerar la enseñanza de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es tan rígida? ¿No? ¿Por qué no es más compasiva en esa cuestión? Solo podemos pensar así o preguntar así cuando ya hemos sido intoxicados por la mentalidad moderna, ¿okay? Filosofía moderna acerca de la naturaleza de amor, ¿no? Cuando pensamos que el amor es mi autosatisfacción, ¿no? O el amor es el placer, o el amor es el sexo, ¿no? Entonces, eso sigue lógicamente en cierto sentido, ¿no? De que, bueno, si no podemos tener relaciones siempre que queramos, entonces no podemos estar enamorados, no podemos amarnos, ¿no? O algo así. O de pensar de que si tenemos otro bebé y otra vida que tenemos que cuidar, representa que vamos a tener que sacrificar algo, o no vamos a vivir con la misma comodidad, etc. Entonces, eso también es no entender la naturaleza de amor.
que se realiza, que crece a través del sacrificio. Cuando uno se sacrifica para otro, entonces así está practicando el verdadero amor. Entonces la iglesia ha enseñado que el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo con su iglesia, que siempre es fructífero. No puede ser otra cosa. Entonces, cuando ponemos una barrera entre la posibilidad de cooperar en esa fertilidad divina, abundancia divina, entonces estamos pues burlando de una institución que Dios mismo creyó. Y entonces no es tanto para restringirnos, sino para que veamos cómo debe de madurar y florecer el verdadero amor dentro del matrimonio. Y es por lo mismo que la iglesia enseña de que actos homosexuales son intrínsecamente malos, ¿no? Porque no tiene ese fin, no puede tener, ¿sí? O de que relaciones sexuales fuera del matrimonio son intrínsecamente malos. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para que el acto signifique lo que debe de comunicar: permanencia y compromiso y sacrificio. Más bien es un tipo de, un profesor en la universidad decía, en efecto se reduce cuando el matrimonio practica la anticoncepción como un tipo de masturbación mutua, ¿sí? Para ponerlo en términos muy concretos, pero a veces no vemos la gravedad. ¿Okay? Y eso nos lleva también a considerar, y también vale la pena mencionar, y hay mucha información que pueden encontrar que no quieren divulgar, porque si haces una búsqueda rápida en Google, no va a aparecer hacia arriba. Cuando quieres saber, por ejemplo, de los efectos a largo plazo del uso de anticonceptivos, y podemos hablar de esos efectos en diferentes términos, ¿no? Si queremos hablar de cuánto dura, ¿no? O más bien la tasa de divorcio en parejas que practiquen regularmente anticoncepción es muy alta. Pero una pareja que no usa nunca anticoncepción, entonces tiene una tasa mínima de divorcio. ¿Por qué? Porque aceptan las enseñanzas de la iglesia, confían en él, pero practican el autocontrol y el sacrificio. Y una generosidad con Dios que les ayuda a superar los problemas que puede haber. También porque cuando no hay hijos en un matrimonio, entonces el matrimonio no puede madurar como debería, ¿no? Entonces, de nada más estar viendo uno a otro, pues empieza a ser más aburrido con el paso del tiempo. Perdón por ser tan antirromántico, pero es la realidad que aún el matrimonio con un amor inmenso, ¿no? Con el paso del tiempo, si no madura, si no tiene que enfocarse en alguien más, entonces va a pudrir, ¿sí? Pero también hay consecuencias biológicas, ¿sí? De que hay incidencias, ¿no? de más cáncer. Por ejemplo, una mujer que usa la pastilla anticonceptiva por muchos años. Hasta han hecho estudios en lugares donde hay mucho uso de esa pastilla, y dicen que hay niveles muy altos en el agua de hormonas que hace que los peces tienen como mutaciones sexuales, ¿no? Entonces, pero si eso pasa con los peces, ¿qué está pasando también con los hombres, por ejemplo, que están tomando agua que está contaminada con hormonas femeninas, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos transexuales y todo eso? Puede tener algo que ver, no sé, pero es interesante. Y también hay otros riesgos, ¿okay? Por ejemplo, hay
historias de mujeres que usan la pastilla mucho tiempo y luego sí quieren concebir y no pueden, ¿no? ¿Por qué? Y es lógico, porque ¿qué están haciendo? Están impidiendo la función correcta de su biología y luego dicen, ahora quiero que funcione bien. Ya, lo siento, después de 20 años de eso. O si hacemos otra analogía, ¿no? Porque con otras cosas no pensamos en la misma manera, ¿no? Entonces, pensamos en alguien que quiere bajar de peso, pero le gusta mucho comer, ¿no? Y su solución es quitar su estómago, ¿no? Pero, ¿cómo va a funcionar eso? Necesita su estómago porque tiene que recibir los alimentos, etc. Pero es la misma lógica, ¿no? O pensamos en los romanos de antigüedad, ¿no? Que decían que a veces en grandes fiestas querían comer tanto que tenían donde ir para hacerse vomitar. Y pensaban, guácala, ¿no? Qué horror. Pero más o menos es la misma mentalidad. Queremos que el cuerpo no haga lo que debe de hacer porque queremos abusar del cuerpo para otra finalidad. Entonces, ese es el problema. Entonces, llegamos a la cuestión de planificación natural, que es algo muy más controvertido, porque ahora vemos que muchos consideramos que alguien es muy valiente como católico, que acepta que no puede usar métodos artificiales y dice entonces, nosotros solo usamos planificación natural. Pero, pues, ¿cuáles son las condiciones para el uso lícito de planificación natural? Pablo VI menciona eso, incluso en Humanae Vitae. Dice que cuando hay razones suficientes, ¿no? O mediamente graves para usarlo. Es decir, que no debemos de usar esos métodos tampoco por cualquier motivo que sea. Porque podemos caer en la misma mentalidad que es queremos usar del don de Dios en una manera que va en contra de su voluntad. Ahora, debemos de decir también de que sí es lícito planificación natural y sí hay razones que lo justifican. Y hay, en Humanae Vitae nos da una lista y hay otros moralistas que nos explican, ¿no? Por ejemplo, hay casos cuando la mujer tiene una grave enfermedad, hay situaciones de mucha necesidad económica, etcétera, que puede justificar de hacer uso de los tiempos infértiles solamente para poner espacio entre los nacimientos. Pero es un problema cuando se convierte, como he escuchado en círculos católicos, como un estilo de vida. Y luego dicen, es que tienen que ayudar a la comunicación y todo eso. Bueno, probablemente que sí. Pero a mí me hace muy grave cuando empezamos a enseñar eso en preparación matrimonial, como si fuera un hecho de que sí lo tienen que hacer. Porque esa es la mentalidad, es la misma mentalidad, solo con medios más difíciles de llegar al mismo fin. Cuando la mentalidad necesita ser, tenemos que ser generosos con Dios, tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y incluso si pensamos que hay una situación que puede justificar, ¿no?, esos métodos, entonces de consultar a alguien que nos puede avisar, ¿no? De ayudar a discernir si lo estoy haciendo solamente porque pues tenía ilusión de ir a Europa de vacaciones el próximo año y si viene un bebé va a arruinar los planes. Eso no. Pero hay hambruna y guerra nuclear y todo eso y tal vez ya tenemos 15 bebés y uno más va a ser difícil. Puede ser, ¿sí? Pero hay mucha diferencia, ¿sí? Pero necesitamos, y este punto es importante, ¿okay? Porque ahora, antes los católicos se distinguían
¿no? De que tenían las familias más grandes, ¿sí? Los protestantes empezaron a aceptar anticoncepción y se quedaron contentos con 1, 2, tal vez 3 hijos, pero reconocíamos una familia católica porque tenían 10 o 15 o más, ¿no? Porque, pues, respetaban esa enseñanza, pero ahora no vemos diferencia, ¿no? Y necesitamos, entonces, es una indicación de que alguien quiere controlar la vida y no someterse a Dios, no confiar en Dios, ¿no? Cuando decimos queremos tener X número de hijos y no más, siempre lo pregunto en preparación matrimonial, ¿no? ¿Cuántos hijos quieren tener? Pensamos 4, pensamos 3. Incorrecto. La respuesta es lo que Dios dispone, lo que Dios manda, ¿sí? Estoy exagerando porque pueden pensar, sería bueno tener tantos, ¿no? Pero no como tienes un plan de, esta va a ser mi carrera, voy a vivir aquí, voy a manejar este coche y voy a tener 2 hijos y 2 hijas y ya. Y pues daña también, igual como los anticonceptivos artificiales, daña la relación entre los esposos, ¿okay? Porque a veces puede haber demasiado cuidado que pues impide el amor y un miedo. Y he hablado con muchas parejas que tienen esa mentalidad de que realmente no aguanto más. Y a veces es sorprendente porque son familias que tienen bastante dinero, viven cómodo y conozco otras familias que casi tienen nada y tienen muchos hijos. Y ¿cómo es posible que tú dices que no podemos permitirnos otro hijo? Es una cuestión de tu generosidad, ¿sí? Y si daña su relación. Matrimonio es un medio para morir a sí mismo y aprender a abrazar la cruz, ¿no? Y practicar la virtud. Necesitamos ser castos todos, ¿no? En diferentes maneras, los casados y no casados, pero castidad es una virtud para todos. Y si no aceptamos eso, va a ser un desastre del matrimonio también, ¿no? Aprender a tener ese espíritu de sacrificio y de control sobre sí mismo. Como dice en el sitio de Human Life International, dice, a pesar de lo que el mundo enseña, ni una sola persona en la historia del mundo ha muerto por no tener relaciones sexuales. Por el contrario, millones han muerto por mantener relaciones sexuales en circunstancias de riesgo y no querer saber nada de la virtud de la castidad, ¿no? Entonces necesitamos difundir más esta enseñanza porque realmente ha tenido efectos desastrosos en la iglesia, en la sociedad. Es interesante que muchos, hay personas que quieren culpar la crisis de vocaciones de la reducción del tamaño de las familias católicas. Dicen, tenían menos hijos, entonces tienen menos vocaciones. Y pues, sí es cierto, pero ¿de quién es la culpa de que tienen menos hijos? ¿Sí? Pero no es solamente que tienes menos hijos y la probabilidad es menos, es que si tienes menos hijos a propósito, eres menos generoso con Dios y eso vas a transmitir a tus hijos. Y tienes menos disposición de hacer sacrificio y eso vas a transmitir a tus hijos, ¿no? Entonces, la mentalidad detrás de la acción es lo más preocupante, ¿no? Muy bien. ¿Unas preguntas? ¿Una duda? ¿Sí? Buenas noches. En mi trabajo tengo compañeros que tienen familias, están casados y hablan pues, de que se practican la vasectomía. Ya. Y pues yo no sé cómo
hablar con ellos, no sé qué decirles, pero Ujú. me parece obviamente mal, pero no sé cómo hablar Pues, con ellos. ¿que ya lo han hecho o están pensando en Ya hacerlo? ya lo han hecho, Ah, tienen hijos, están casados, pero ya tienen el número de hijos que ellos quieren y practican sí, y ya lo hacen demasiado fácil también porque hacen como jornadas de vasectomías, ¿no? Y en 10 minutos ya está hecho. Y en parques y centros comerciales, etcétera, ¿no? Bueno, tengo unas estadísticas que no leí aquí, que es interesante también, el porcentaje de personas que después de someterse a, que sea mujer o hombre, una operación así, tienen arrepentimiento, ¿no? Y a veces pueden revertir, ¿no? Creo que es más fácil de que tenga éxito en el hombre que en la mujer. Es interesante también de que es más común que la mujer tenga remordimiento de conciencia. En ambos casos, para ella o cuando es su marido que lo hace. Entonces, más bien es hablar con personas si están pensando en hacer eso y si el hombre piensa, eso va a hacer la vida más fácil, no tengo que tomar responsabilidad para nada, de decir que puede ser causa de dolor para su mujer, ¿no? Después. Pero si uno se da cuenta, porque la cosa es que si uno tiene una operación así, ¿okay? y luego, bueno, es un pecado, obviamente, y de tener relaciones sexuales con su esposa después de eso, pues es pecaminoso porque es impedir la vida. Entonces tienen que arrepentir y en muchos casos es necesario que por lo menos evalúen la practicidad de hacer la cirugía, de revertir el procedimiento, ¿no? Y hay incluso grupos de apoyo que ayudan a encontrar quién lo hace. Aunque algunos que han intentado hacer eso dicen que es difícil encontrar médicos que no pueden creer, ¿por qué quieres deshacer eso, no? Pero es valiente uno que intenta hacer eso, de revertir. Padre, buenas noches. En la misma línea, evidentemente siempre es lo primero intentar revertir en esta situación, pero ¿qué pasa cuando biológicamente es imposible la reversión? En una cuestión de fe, de gracia, ¿qué puede hacer la persona que ha hecho esto Sí. para arrepentirse y para poder vivir en gracia aún Ajá. con esto que es irreversible? Sí. Bueno, creo que es un punto discutido entre teólogos. Creo que lo más común, la opinión más común, es que si hacen el intento, es mostrar su arrepentimiento y luego pueden tener relaciones matrimoniales normales siempre que no gocen del hecho de que son infértiles, digamos, en su intención, ¿no? De que no están aprovechando eso, que no están consentiendo de nuevo ese pecado. Aunque sí hay algunos moralistas más estrictos que dicen que ya no es lícito tener relaciones, pero no es lo común. ¿Alguien más? Okay. Muchas gracias. Esa es la bendición. Benedictio omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amen. Buenas noches.